Hola profesor, buen día. La siguiente es la presentación correspondiente al tercer parcial de esta materia, Finanzas Internacionales. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestros integrantes son John Alexander Hernández, Vanessa Cortés Moreno, Joan Esteban Merchán Garzón y Jennifer Chivatá Manrique. A lo largo de esta materia de finanzas internacionales hemos logrado profundizar y entender el concepto de las finanzas y entender que son la base económico mundial. Nos permite comprender cómo el desarrollo y avance comercial de cada país depende del modelo financiero que tenga y cómo se ejecute. Claramente es un intercambio de activos o acciones que se realizan entre países. Entre ellos encontramos el mercado de divisas, el mercado monetario crediticio y el mercado de capitales. El mercado de divisas, como su nombre lo indica, es un mercado donde se negocian divisas y nació con el fin de facilitar la cobertura de flujo monetario derivado del comercio internacional. Hoy también es conocido como uno de los mercados más grandes del mundo. Actualmente pueden llegar a mover más de 5 millones de dólares y es un mercado que está abierto 24 horas al día. La moneda o lo que más se comercia en este tipo de mercado es el dólar, tiene una participación de casi el 60%. Adicional también obviamente se trabaja el euro y el yen, teniendo una participación muy alta, siendo las monedas de los países pues del primer mundo en este momento. Otro tipo de mercado que encontramos es el mercado monetario crediticio. Este mercado nace con el objeto de ofrecer títulos valor con una gran liquidez a cambio de la riqueza de las instituciones financieras públicas y privadas. Es un tipo de mercado que va enfocado en los bancos y cajas de ahorro. Claramente, pues un ejemplo de este tipo de mercado pueden llegar a ser los préstamos, los créditos, letras de tesoro, pagarés, títulos hipotecarios, todos estos, este tipo de créditos trabajados en un plazo no mayor de 12 a 18 meses. De hecho, lo hablábamos en una de las clases hace poco, donde el profesor nos explicaba cómo los bancos de alguna manera se monetizan o ganan trabajando o prestando el dinero que nosotros tenemos en ahorro. Obviamente se nos da una participación de este tipo de créditos, pero nunca va a ser igual a lo que están cobrando ellos por interés. Adicional a eso está el mercado de capitales, que aunque también trabajan títulos valor, ese se caracteriza porque el tiempo pues no es tan corto y ya es un poco más especializado. Aquí ya podemos encontrar las acciones, los bonos, certificados de depósitos de mercancías, cualquier tipo representativo de capital de riesgo. Eh, digamos que es un tipo de mercado mucho más como enfocado en las grandes empresas. Obviamente es un mercado al que tampoco es fácil acceder porque para poder acceder a ellos hay que tener una base o un respaldo financiero que justifique y que les permita hacer parte de este tipo de mercado y llegar a esos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Vanessa Cortés y me voy a enfocar en el ejercicio número 1. Bueno, en el primer ejercicio nosotros escogimos países de Latinoamérica y realizamos un análisis de la tasa de cambio en cada país, pero en el año 2022. Primero realizamos una adaptación del tope de la demanda, ya que pues tiene que ser del 100%, pero inicialmente el ejercicio proporciona del 103%. Después de esto, realizamos una multiplicación del precio del producto por la cantidad de unidades vendidas, dando pues así el total de las ventas. El cálculo del valor de la venta en la moneda del país extranjero se calcula mediante la multiplicación del valor total de ventas por el tope de la demanda ajustada y finalmente el valor de venta en moneda divisa se determina dividiendo el valor de venta en moneda extranjera sobre la tasa de cambio pues correspondiente. Bueno, ya con este resultado, nosotros
pudimos darnos cuenta que Argentina y Bolivia se detectan como los mercados más prometedores, ya que pues muestran cifras más como favorables en moneda extranjera, conllevando así pues que la organización XYZ pueda generar ingresos como más considerables en su producto P1 en estos dos países. También hay otros destinos que presentan pues cifras atractivas en moneda extranjera, como Uruguay, Chile y Paraguay. Y por lo contrario, México y Perú como que exhiben las cifras más bajas en moneda extranjera. Entonces, pues sugiero que no puede ser rentable, pues teniendo en cuenta pues que se busca obtener ingresos significativos. Buenas noches compañeros, profesor, buenas noches. Mi nombre es John Alexander Hernández. Para el punto 2 de la actividad 3, asumimos que los topes de oferta se refieren a las tasas de valorización de la moneda en cada país respecto a la moneda divisa. Para obtener los datos del precio final, hicimos la sumatoria del precio de venta en moneda del país, del arancel y del costo logístico, lo sumamos y nos dio el precio final. Para la moneda divisa, lo que hicimos fue multiplicar el precio final con la oferta de cada país, y así respectivamente para los 7 países. Pues según estos datos, el país que tendría el precio más barato sería el país número 2. Pues digamos, sí, según estos datos, el país que tendría el precio más barato al hacer pues la conversión, ¿no? La conversión a la moneda divisa de referencia, en este caso sería el país número 2. Ahí lo muestra en la tablita, con un precio de 94.73, y seguido del país 1 con el 94.77. Para este ejercicio pues tomamos el porcentaje de la oferta como la valorización de cada moneda respecto a la divisa de referencia. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es John Esteban Merchán Garzón y les expondré los puntos 3 y 4 del taller final asignado. Bueno, el tercer punto nos dice que la organización XYZ cuenta con 200.000 euros, 150.000 dólares y 4 millones de yenes. Desea invertirlos en 43% en bonos y el restante en acciones. Pero también tienen la posibilidad de hacer esto en Forex. Solo lo harían por un lapso de 5 días hábiles. Tenemos que seleccionar la fecha de compra y la fecha de venta. Tenemos que determinar la ganancia o pérdida y el por qué. Entonces, primero que todo, necesitamos obtener la rentabilidad en bonos y en acciones, que en este caso es del 13,25%. Esto lo tomamos del Banco de la República al año 2023. Y en el caso de Forex, la rentabilidad es del 15% también al año 2023. Entonces, tenemos que hacer las tasas de cambio a conversión en dólares para los euros y los yenes. La cantidad de euros a dólares sería de 214.000 y de yenes a 27.200. Esto nos daría un total en dólares de 391.200. Entonces, ahora tenemos los bonos y la inversión en Forex. Los bonos tenemos un porcentaje del 43% y en Forex del 57%. La inversión en dólares para, en este caso, los bonos sería de 168.216. Esto lo hacemos multiplicando el total de dólares por el 43%. Igual en el caso de Forex, multiplicamos el total de dólares
por el 57%. Esa sería la cantidad de inversión. La rentabilidad, pues ya lo había mencionado, en el caso de los bonos sería del 13,25% y de Forex del 15%. Luego tenemos que hallar el valor futuro, en este caso de los bonos, sería la inversión en dólares que sería de 168.216 y eso lo multiplicamos por 1 más la rentabilidad, que en este caso sería de 13,25% y lo elevamos a la 5, que sería los días de inversión. Y eso nos da un total de 313.360,68 dólares. Para el caso de Forex, sería la misma operación y nos daría 448.500,47 dólares. Esto nos daría un total de 761.871,15 dólares. Ahora necesitamos hallar la ganancia total, que en este caso sería de 370.671,15 dólares. Y ahora tenemos que hallar la rentabilidad. En este caso sería tomar la ganancia, el total de la sumatoria del valor futuro y dividirlo entre el total de dólares. Esto nos daría una rentabilidad del 194,75%. En este caso, pues la rentabilidad calculada y es de 194,75% y la ganancia total estimada sería de 370,671,15 dólares. Este es un procedimiento completo, debería considerar pues la conversión de a tasa de interés, pero en el cálculo excede el propósito que se nos plantea en este trabajo, por lo que las tasas se consideraron diarias. Entonces, pues como asesores de inversión, realmente no deberíamos recomendar lo que son las criptomonedas por la volatilidad de estas y por el poco respaldo que se tiene de los bancos y de los gobiernos. Pero pues tampoco es sensato considerar a Forex para inversiones a tan corto plazo, en este caso que son 5 días. La inversión más segura es la que menos corre riesgos, pero una rentabilidad baja son los títulos del Estado, cuya tasa de referencia fue utilizada en este ejercicio. Un análisis completo de un portafolio de acciones también parece un poco conveniente, pero no se cuenta con datos suficientes para llegar a realizarlo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es John Esteban Marchán y ahora explicaré el cuarto punto del reto asignado. Entonces, este nos dice que la misma organización XYZ tiene en sus planes sacar un crédito de 78.500 millones de pesos. Los bancos nacionales e internacionales están abiertos a esta solicitud. Tenemos que seleccionar la fecha de recepción y de pago del préstamo. Tenemos que decir qué entidad, con qué entidad realizaremos este préstamo y determinar el monto total del interés para el periodo de 6 meses. En este caso decidimos tomar la alternativa de crédito con el Banco AB Villas. Este pues eh, nos presenta una tasa efectiva del 38,65%. Entonces lo que tenemos que realizar es pasar esa tasa efectiva anual a mensual. Entonces la fórmula sería 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1. Entonces sería 1 más el 38,65% elevado a la 1 sobre 12, que es el número de meses en el año, menos 1. Esto nos daría un interés mensual del 2,76%, que sería la tasa de interés. Entonces, ahora tenemos que hallar el valor futuro. Este lo hallamos tomando los 78.500 millones de pesos que nos dan en el enunciado y los multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que es el 2,76%, y lo elevamos por el número de periodos, que son 6. Esto nos da un valor futuro de 92.433 millones
541.666,43 pesos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar los intereses que generar. Entonces, tomamos el valor futuro y lo restamos al valor presente. Eso sería los 92.433.541.666,43 restado los 78.500 millones de pesos. Esto nos daría un total de 13.933.541.666,43 pesos. Acá podemos decir que pues la fecha en la que tomamos el crédito fue el 7 de septiembre del 2023 y pues la fecha de pago sería 6 meses después, lo que sería el 7 de marzo del 2024. Muchas gracias. Como conclusiones, profesor, no podríamos hablar solamente de lo que nos correspondió a este corte, dado que, pues obviamente, en cuanto a finanzas internacionales, el llegar a este tercer periodo es entender, como lo decíamos inicialmente, la importancia de las finanzas internacionales dentro de los países. Dentro del trabajo nosotros pusimos el ejemplo vivo actual de la moneda Bitcoin, que de alguna manera ha logrado entrar una moneda virtual en los mercados del mundo, llegando al punto de verdad de monetizar y de alguna manera enriquecer a las personas que la han sabido manejar y la han sabido comercializar. Entonces es entender cómo este tema de finanzas internacionales es dinámico, está cambiando todo el tiempo, el poder que tienen sobre los países, cómo puede llegar a representar el avance y cómo puede pasar, como lo que nos pasó en pandemia, que tuvimos un golpe durísimo para todo el tema de la economía. Entonces es como lo que pasa en otros países nos llega también a afectar a nosotros y cómo se ven estas afectaciones, cómo se pueden evidenciar en el crecimiento de un país, en la deuda, cómo puede llegar a crecer, en cómo comercialmente nosotros no somos atractivos para otro tipo de países o cómo otros países, por lo contrario, pueden llegar a comercializar o a vender sus productos o sus tierras, por decirlo así, porque de alguna manera dentro de todo esto que vimos también es el tema de relacionamiento y de conexión, el cómo si tú quieres algo de mi país o necesitas algo de mi país, todo tiene un valor y todo se justifica en el costo que tiene y cómo me vas a beneficiar. Eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias.